días, mi nombre es Gisela Polo y hoy voy a hablarte de lo que es el desarrollo embrionario del sistema respiratorio. Bien, al hablar del sistema respiratorio, empecemos hablando por los pulmones. Estos son dos órganos que se encuentran en nuestro pecho. Tenemos tanto un pulmón derecho como un pulmón izquierdo. Nuestro pulmón derecho va a estar dividido en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que nuestro pulmón izquierdo se encuentra dividido en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Nuestro pulmón del lado derecho, en el lóbulo superior y el lóbulo medio, está la cisura que los divide llamada cisura horizontal, y la que divide el lóbulo medio del lóbulo inferior se llama cisura oblicua. En cambio, en nuestro pulmón izquierdo, la cisura que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior se llama cisura oblicua. Entonces, al momento de inhalar aire, este va a pasar por la nariz y se va a dirigir a la tráquea, que es esta que podemos ver aquí. Y como podemos ver en la imagen, esta se divide en dos bronquios principales. Uno derecho, que su nombre lo dice, se dirige al pulmón derecho, y uno izquierdo, dirigido al pulmón izquierdo. Por estos va a pasar el aire y por todas sus ramificaciones hasta llegar a unos sacos de aire conocidos como alvéolos. Cuando este oxígeno llega a los alvéolos, se realiza el proceso de hematosis, y este proceso es el intercambio gaseoso, donde existirá el intercambio del dióxido de carbono de los capilares y el oxígeno que llega a los alvéolos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el oxígeno que llega va a pasar a los capilares, y el dióxido de carbono que estaba en los capilares se va hacia los alvéolos para posteriormente ser expulsados por la expiración. Bien, pasemos a observar estas dos imágenes. Primeramente, en la imagen A, podemos observar un embrión de alrededor de 25 días de gestación. Bien, primeramente hablemos sobre la formación de las yemas pulmonares. Pues esto se va a dar alrededor de la cuarta semana. Y en esta cuarta semana, lo que va a suceder es que el mesodermo va a originar un incremento del ácido retinoico. Y este incremento del ácido retinoico va a provocar que el endodermo del tubo intestinal, recordemos, toda esta porción amarilla que podemos ver aquí es el tubo intestinal, su endodermo va a generar un factor de transcripción. Este va a ser el factor de transcripción TBX4. Interesante, ¿verdad? Bueno, este factor de transcripción, ¿qué va a hacer? Pues va a inducir a que la pared ventral del intestino anterior, que sería esta que podemos ver aquí, va a generar una evaginación, que es esta porcioncita azul que vemos aquí. Esta es llamada divertículo respiratorio o yema pulmonar. Bien, pasemos entonces a la imagen B, en donde podemos observar un corte sagital del extremo cefálico de un embrión de 5 semanas. Aquí podemos observar los sitios de apertura de las bolsas faríngeas, que son estas que podemos observar aquí. Y también podemos observar el orificio laringotraqueal, que se encuentra aquí en la conexión entre el divertículo respiratorio y el intestino anterior. Al inicio, esta yema pulmonar tiene comunicación con el intestino anterior, pero posteriormente se va a separar y lo vamos a ver más adelante. Tenemos es que unas fases continuas del desarrollo del divertículo, en la imagen A, B y C. ¿Y qué podemos observar aquí? Podemos observar que hay dos rebordes longitudinales conocidas como crestas traqueosofágicas. Estas crestas traqueosofágicas, mientras que se va elongando la yema pulmonar, se van a unir dividiendo lo que es el intestino anterior en esófago y tráquea. Entonces, de manera que estas crestas se fusionan, entonces se queda formado lo que se conocerá como el tabique traqueoesofágico, que como ya lo he dicho, el intestino anterior se va a dividir en una porción dorsal que va a ser el esófago, lo podemos ver acá, y otra ventral que sería la tráquea, que podemos observar aquí. Que el orificio laríngeo, si se fijan, que les dije en la anterior imagen que se fijen bien en la forma, pasa de tener esa forma alargada y como ovalada a formar una forma de T por la proliferación rápida de este mesénquima. Aquí podemos observar cómo va evolucionando la protuberancia epiglótica y ya se forma en la imagen B, ya tenemos la epiglotis. Igualmente podemos ver que el orificio laríngeo se va también a evolucionar, acá ya tenemos más grande, y las protuberancias aritenoides también podemos ver cómo van evolucionando, ¿verdad? Acá también algo que debemos observar es la protuberancia lingual. En la imagen A, como podemos ver, aún no se da en sí alguna formación. Y en la imagen B podemos ver que ya tenemos el cuerpo de la lengua, ya se está formando lo que sería la lengua. Bien, ahora podemos ver las fases de lo que sería el desarrollo de las yemas pulmonares, que ya lo vimos anteriormente. Aquí podemos observar que las yemas pulmonares, al separarse del intestino anterior, comenzaron a ensancharse y formaron dos sacuolos laterales llamados yemas bronquiales primarias. Y tenemos una derecha y una izquierda. Estos van a generar los bronquios secundarios, como ya les he dicho. El derecho generará 3 y el izquierdo 2. Por esta razón es que al principio, como les mencioné, el pulmón tendrá 3 lóbulos el derecho y 2 lóbulos el izquierdo. Bien, ahora podemos ver en esta imagen
con más claridad la ubicación de los canales pericardio-peritoneales. Estos se ubican a cada lado del intestino anterior, como los podemos ver aquí. Y también vamos a visualizar por la segunda imagen la cavidad pleural, que es esta de acá. Están en conjunto con la cavidad pericárdica. Entonces, estas cavidades se van a separar del canal pericardio-peritoneal por los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericárdicos. Ahora, hablando del proceso de maduración de los pulmones, pero ya en el séptimo mes, esta división continua ya va dando origen a lo que son los conductos cada vez más pequeños. Podemos ver acá en la imagen A que va a terminar en estos conductos, que los podemos ver aquí. Aquí tenemos 4 conductos, ¿verdad? Entonces, al séptimo mes que ya tenemos generados estos conductos, también podemos observar cómo los bronquios terminales van a dividirse para constituir los bronquios respiratorios, quienes a su vez se dividen en 3 a 6 conductos alveolares. Como podemos ver, aquí tenemos 4 conductos alveolares en la imagen B, observémoslos, que es la porción terminal de estos conductos. Estos son los conductos, los 4 conductos, y las porciones alveolares es una estructura que va a terminar como en sacos terminales o alvéolos primitivos, son estos de aquí. Es decir, esto que vemos acá es un alvéolo básicamente. Y tenemos 4 alvéolos primitivos porque hay 4 conductos alveolares de un solo bronquiolo. Además, como podemos ver, cada alvéolo va a estar rodeado de estas células, que son células alveolares planas, y van a tener un contacto estrecho con los capilares vecinos que se van a ir protuyendo a este alvéolo. Bien, ahora hablemos de la maduración pulmonar fetal. Al momento en que el bebé tiene que nacer por algún inconveniente, va a tener que nacer de forma prematura antes de las 34 semanas de embarazo, sus pulmones no habrán alcanzado la madurez suficiente para funcionar de forma normal. Entonces, en estos casos se recurre a la maduración pulmonar a través de medicamentos. Cuando el médico considera que es necesario la maduración pulmonar farmacológico, administra corticoides, los cuales se administran vía inyección intramuscular a la madre durante unas 48 horas aproximadamente. Se da más o menos una inyección al día, aunque esto depende del medicamento, ¿verdad? La maduración pulmonar farmacológica puede evitar la muerte de estos bebés prematuros y los efectos secundarios no suelen ser muy numerosos. Bien, pasando a hablar de las consideraciones clínicas, vamos a tener en el esófago y la tráquea, en los bronquios y en los pulmones. Primeramente, hablemos de lo que son los tipos de atresia esofágica y sus fístulas traqueoesofágicas. Primeramente, observemos en la primera imagen. Este primer caso es una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica. Este se da en el 90% de los casos, es el más común, y en este caso la parte superior del esófago, como podemos ver que sería la parte proximal, termina en saco, sería como una parte ciega. Y la parte inferior, que sería la parte distal, va a estar conectada a la tráquea, como se observa en esta imagen. Entonces, el esófago termina en una bolsa ciega y el segmentario inferior va a terminar en una fístula con la tráquea. Bien, en la segunda imagen tenemos una atresia esofágica aislada. Esta se presenta en el 9% de los casos y aquí la parte superior e inferior no se van a conectar y sus extremos ambos terminan en sacos y van a estar cerrados. En este caso, ninguna parte del esófago está conectada a la tráquea. Y como podemos ver en la imagen, tanto la parte proximal como la distal terminan en sacos y tampoco están conectadas entre sí. Bien, hablando de la fístula traqueoesofágica tipo H, esta se va a dar en el 6% de los casos. Y en este caso, como podemos ver, acá observemos la imagen en la parte superior proximal y distal inferior. Como puedes ver, estas se encuentran conectadas entre sí y a su vez conectadas a la tráquea. Bien, y aquí tenemos dos variaciones, son otras variaciones más. En la primera imagen tenemos una atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica en el extremo proximal. Esta malformación se presenta en el 1% de los casos. Y en este caso, como podemos ver, la parte superior del exófago, o sea, la parte proximal, está conectada con la tráquea. Pero la parte inferior o distal tiene un extremo cerrado, o sea, esta va a terminar en saco, caso contrario a la primera imagen que vemos. Y la segunda variación, tenemos una atresia esofágica en ambos extremos, tanto proximal como distal.
Esta no es muy frecuente, también se da en el 1% de los casos. Y en este caso, como podemos ver, tanto la parte superior como la inferior del esófago no se conectan entre sí. Vamos a ver, están separadas, pero cada una de ellas sí se conecta a la tráquea en forma separada. Bien, ahora hablemos del síndrome de dificultad respiratoria. Es que es frecuente en bebés prematuros de madres diabéticas que los bebés que padezcan alguna asfixia fetal o hemorragia materno-fetal, lo que va a dañar los neumocitos tipo 2. Bueno, aquí podemos ver en la muestra los hallazgos radiológicos, que las características, las cuales son un tórax con una forma de campana debido a la deficiencia de la aereación y reticulocranularidad de los pulmones, producidos por las atelectasias acinales, que es un colapso del tejido pulmonar con pérdida de lo que es el volumen. Como podemos ver en la figura, están deformes los pulmones. Ahora hablemos del enfisema lobar congénito. Esta no es una malformación pulmonar poco frecuente que se caracteriza por hiperinsuflación, o sea, en pocas palabras, que constituye un mayor volumen de aire que lo habitual en el lóbulo pulmonar afectado. En la imagen podemos ver que el lóbulo pulmonar afectado está en el pulmón derecho, en la parte más oscura, significa que hay más aire de lo normal en esta parte. Al hablar del segmento broncopulmonar y los lóbulos pulmonares ectópicos, tenemos primeramente que estos bronquios segmentarios eh, son los primordios de los segmentos broncopulmonares, que son las unidades respiratorias morfológicas y funcionales del pulmón. A medida que se desarrollan, los bronquios se van a ir expandiendo en dirección lateral y caudal hacia un espacio conocido como la cavidad pleural primitiva, que ya le hemos hablado antes. Y su distribución de los segmentos broncopulmonares y relación con el árbol traqueobronquial, podemos ver que los bronquios segmentarios de los pulmones derecho e izquierdo los tenemos enumerados. Y bueno, en el pulmón derecho, el 1, 2 y 3, que son bronquios segmentarios que se ramifican del bronquio lobular superior, y el 4 y el 5 son bronquios segmentarios que se ramifican del bronquio lobular medio. El 6, 7, 8, 9 y 10, estos en cambio se ramifican del lobular inferior. Y como podemos ver acá, los pulmones también los tenemos enumerados para saber en dónde van a ir conectados cada uno de ellos. Ahora, en cuanto al pulmón izquierdo, podemos ver también, igualmente tenemos numerado tanto los bronquiolos como el lado del pulmón al que van a ir conectados. Y bueno, resulta interesante que la existencia de lóbulos pulmonares ectópicos. Estos van a derivar de la tráquea o del esófago. Y se piensa que estos lóbulos se dan a partir, como ya sabemos que esto se da a partir de las yemas respiratorias, entonces pensamos que hubo una yema respiratoria adicional en el intestino anterior y se desarrolló de manera independiente al sistema respiratorio principal. Agenesia pulmonar. Bueno, ya sabemos que en la radiografía de tórax entonces todos los líquidos y sólidos deben estar en blanco. Pero ¿qué vemos aquí? Podemos visualizar que en el lado izquierdo se encuentra completamente blanco y en el lado derecho podemos observar el pulmón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues, lógicamente, si al estar en blanco quiere decir que no está el pulmón izquierdo. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque una de las yemas bronquiales, recordemos que los pulmones se desarrollan de las yemas bronquiales, no se va a desarrollar. Por lo tanto, solamente se formará un pulmón. En este caso, solo se desarrolló la yema bronquial derecha. En la aplasia pulmonar podemos ver en esta radiografía de tórax, es un raro trastorno del desarrollo pulmonar, puesto que va a haber una ausencia del tejido pulmonar. Y aunque existe un bronquio rudimentario, es decir, que no se desarrolló o no se perfeccionó, generalmente esto se va a asociar con otros defectos congénitos. La hipoplasia pulmonar o una rara anomalía congénita del desarrollo pulmonar en la que existe una disminución en el número o tamaño de las vías aéreas. Al hablar de la fibrosis quística, por último, tenemos que esta es una enfermedad genética de herencia. Esta es de herencia autosómica recesiva y va a afectar principalmente a los pulmones, en menor medida también a lo que es el páncreas, el hígado y el intestino. La fibrosis quística, ¿qué va a hacer? Pues esta va a afectar las células que se encargan de producir moco, sudor o algún jugo digestivo. Este líquido, que normalmente debe ser ligero y resbaladizo, en las personas con fibrosis quística, las cuales tienen un gen defectuoso, va a hacer que estas secreciones se vuelvan pegajosas y espesas. Entonces, en lugar de su función habitual, que es de lubricante, lo que van a hacer es tapar los tubos, conductos y pasajes, especialmente en los pulmones, donde esta mucosidad espesa y pegajosa va a obstruir los conductos que van a transportar el aire, tanto del interior hacia el exterior.
como del exterior hacia el interior. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte aquí abajito. Agradezco las tutorías del Dr. Sixto Chiliquinga. Y bueno, nos vemos en un próximo video.